una prueba de tolerancia oral a la glucosa para buscar la probabilidad de que esté haciendo una diabetes gestacional, independientemente de que el nivel de azúcar en ayunas, que es el que generalmente se busca, solo el de ayunas, esté por debajo de 100. Okay. Si ya está en 80, 85, 90, todavía es una alerta mayor para que ese obstetra le envíe a hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Perdón, doctor. Usted dijo una glicemia en 85, ya es una alerta. En una embarazada es una alerta para nosotros entonces buscar la probabilidad de que esté desarrollando la diabetes gestacional. ¿Qué sucede? Sin embargo, perdón, esos son valores completamente normales, completamente óptimos en cualquier otro tipo de paciente. 80 de glicemia, 85 son valores que todo el mundo quisiera tener. Son valores normales, pero después que esa mujer llega a la semana 20, 24, hay que hacerle la curva para ver si además de tener el valor normal en ayunas, lo tiene también postprandial. O sea, después de que se le haga la denominada curva de tolerancia oral a la glucosa. Entonces está indicada que se le haga la curva a toda embarazada después de las 20 semanas. Si tiene esos factores de riesgo, sí. Y ahora yo te digo, si hacemos un pensamiento y una discusión en cuanto a lo que sería nuestra población, hoy en día la mujer se embaraza más tarde. Hoy en día los datos que estamos viendo, embarazadas o no, es que la población está más en sobrepeso y obesidad. Hoy en día, como antes se decía, ¿quién no tiene un familiar en Nueva York? Hoy se pregunta, ¿quién no tiene un familiar con diabetes? Entonces nos quedamos con esos 4 nada más. Y fíjate que diríamos, ¿pudiera ser alarmista? No, yo prefiero invertir en hacer un pesquisaje en mujeres embarazadas con estos factores de riesgo y hacer una intervención oportuna a tener complicaciones. Y antes que nada, entonces si tenemos a una adolescente, porque usted dijo que se embarazan más tardíamente, sin embargo el país, uno de los países donde más embarazo en adolescentes hay, ¿es un factor de riesgo la adolescencia para la diabetes gestacional? Si es adolescente, no, pero si tiene los otros factores de riesgo, hay que buscarla. O sea, no por el hecho de que sea adolescente, hay que buscarla. Te digo, por ejemplo, durante el embarazo pudiéramos diagnosticar una tipo 1. ¿Cómo así? Bueno, puede ser, tú sabes, para traer el dicho muy sazonado entre los médicos, que en medicina 2 y 2 no son 4. Tú puedes tener una mujer que se embaraza, que tiene menos de 25 años de edad, que está normopeso al momento del embarazo, que no tiene familiares de primer grado y que inició la alteración de los niveles de azúcar elevado antes de la semana 20 de gestación. Esa mujer hay que investigarla porque ya ahí se considera como pregestacional y ahora hay que buscar la probabilidad de que sea una tipo 1 que se esté diagnosticando en ese momento. Ok, doctor, entonces los embarazos consecutivos, por ejemplo, estas pacientes que tienen 1, 2, 3, 4 embarazos uno detrás de otro, ¿podrían estos ser factores de riesgo para una diabetes gestacional? No tienen el peso que tienen los factores que hemos hablado. O sea, que el factor genético es el factor genético, el factor de peso, la macrosomía. Por ejemplo, antes se hablaba de que un bebé que pesó menos de 8 libras, un bebé rollizo, nació sano. Es el que le gusta. Mira, naciste criado, muchacho. Nació criado, pero ese muchacho criado, después de más o menos 10 años, le va a provocar a la madre que desarrolle diabetes tipo 2. Doctor, pero ahora me fui con el muchacho que nació criado, como decimos, macrosómico, que nació. ¿Ese paciente tiene factor de riesgo luego de ser diabético el niño cuando sea adulto? Muy bien. Primero, el niño no va a nacer diabético. Correcto. Eso es lo que toda madre tiene que saber. No va a nacer diabético. Ahora, ya él tiene el factor genético y tiene también su predisposición. ¿Para qué? Si esa madre durante la niñez u adolescencia no educa en lo que es actividad física y alimentación saludable, ese niño también tiene probabilidades de, en una adultez temprana o tardía, desarrollar diabetes tipo 2. O sea que hay que coger en serio estos casos y siempre uno lo coge para hacerle gracia al niño, y que mira qué grande cogió, pero nadie toma en cuenta, muy pocas personas, que ese niño podría ser un futuro diabético. Doctor, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de diabetes
gestacional. Muy bien. Como les dije anteriormente, no tiene síntomas y es algo que hay que buscarlo. Cuando una mujer embarazada llega a la semana 20 a 24, hay que hacerle, si obviamente sus niveles de azúcar se mantienen por debajo de 100, hay que hacerle la curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cómo diagnosticamos la diabetes gestacional con la curva? Si a las 2 horas, después de haber tomado el juguito ese que la gente no le gusta, la glucola, los niveles de azúcar a las 2 horas están igual o mayor a 140 miligramos por decilitro. Igual o mayor a 140 miligramos, eso te hace el diagnóstico de que es diabetes gestacional. Diabetes gestacional. O si por ejemplo la alteración comenzó ya con la de ayuna, 2 niveles de azúcar en ayunas, en días diferentes, por encima de 100 o igual o mayor, ya también te hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Y dependiendo de la escuela, te estoy hablando de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, de la cual somos signatarios, sino también, por ejemplo, la Asociación Americana de Diabetes te habla ya de 95. Sí, estaba viendo un artículo que hablaba de que el 95 consideraban como una diabetes gestacional. Wow, pero, o sea, valores bastante bajos comparado con los valores normales de una paciente no diabética. Entonces, doctor, ¿qué se hace? Ya que tenemos el diagnóstico de que una paciente es diabética gestacional, diabética durante el embarazo, esa paciente que tiene 35 años, que está embarazada y que de repente se le hizo el diagnóstico de diabética, está embarazada, ¿qué se hace con ella? Bien, lo primero es una intervención en cuanto a cambio en su estilo de vida. Hay que orientarla en cuanto a lo que es la alimentación. Si no hay ninguna complicación obstétrica que lo impida, y eso tiene que autorizar los obstetras, se le indica actividad física, caminatas, por ejemplo. Y muy importante, durante el embarazo no se baja de peso. Aunque usted haya iniciado el embarazo con obesidad, debe de aumentar, si inició con obesidad, hasta 7 kilos durante todo el embarazo. Ay, padre, porque eso nos va a permitir un crecimiento saludable de ese feto, de ese bebé, y además va a permitir una buena lactancia también. Ok, entonces las intervenciones ya medicamentosas. Muy bien. Entonces ¿Qué vamos a darle? Primero comenzamos con los cambios del estilo de vida y un automonitoreo. O sea, la madre tiene que comprarse su aparatico y monitorearse. Si los niveles de glicemia están en valores aceptables, como diríamos, o sea, por debajo de 100, entonces le damos una semana para mirar ese automonitoreo. Cuando nos llegue el automonitoreo y vemos que los niveles de glucemia antes del almuerzo, antes de la cena o en la misma ayuno se están disparando, diríamos están por encima ya de 110, 120, entonces iniciamos con insulinoterapia. Insulina en una embarazada. ¿Y no provoca esta insulina daño al bebé, al producto? El único medicamento para la diabetes aprobado para usarse durante el embarazo es la insulina. Muy bien, es importante esto y le hice hincapié en el uso de la insulina durante el embarazo. Es para que las personas que nos están escuchando, sea embarazada o no, sepan que la insulina es una hormona que produce nuestro páncreas y que no hace daño. Que no hace daño. No hace absolutamente ningún tipo de daño. Entonces, este paciente, ¿con qué frecuencia debe de administrarse la insulina? Va a depender del tipo de insulina que deseamos utilizar, pero la insulinoterapia es diaria. Entonces, la frecuencia por día va a depender del tipo. Si usamos uno de los análogos, o sea, una de las nuevas insulinas que hay actualmente, el nombre molecular es Detemir, es la única que está aprobada para uso en el embarazo. Esa la podemos utilizar una vez por día y monitorear para ver la necesidad o no de reforzar con insulina rápida. El otro tipo de insulina que generalmente nosotros utilizamos es la insulina humana, la que las personas llaman la NPH, y también controlar con insulina rápida. Durante el embarazo no nos gusta usar premezclas, no porque haga daño, sino porque es más, no es tan certero el control metabólico, porque pudiera ser que necesitemos un poco más de rápida para antes de las comidas o un poco más de la basal, que es la NPH o el análogo, para mantener el control metabólico. Entonces, por eso preferimos mezclarlo nosotros
no que venga premezclada. Ok, doctor, entonces en este caso, porque debería ser muy estricto el manejo de la insulina, ya que si en esta paciente que está embarazada y que tiene un producto consigo, ocurre una hipoglucemia, por ejemplo, si se le va la mano al diabetólogo manejando a esta paciente y le ponga un poquitito de insulina de más y le haga una hipoglucemia, ¿cuáles consecuencias puede traer para el producto? Y mira, lo primero es que generalmente se comienza la insulinoterapia con dosis bajas, o sea, se calcula por peso y uno siempre que ya en el embarazo empieza dosis baja para ver cómo va a responder. En la diabetes gestacional es raro que ocurra la hipoglucemia. Okay. La hipoglucemia la vemos más en la diabetes tipo 1, que se embaraza y que es muy lábil a las acciones de la insulina rápida. De hecho tengo una ahora mismo que nos ha dado un poquito de carpeta, tratando de ajustar la dosis durante el embarazo porque hace hipoglucemia. Lo ideal es ese automonitoreo para evitar que ocurra las hipoglucemias y que la hipoglucemia sea severa o que sean muy frecuentes. Obviamente cuando hay hipoglucemia se está cortando lo que es el suministro de energía al bebé. Bien, estamos conversando con el doctor Rodríguez de Pradel, quien es médico diabetólogo y especialista en diabetes y embarazo. Si usted tiene alguna pregunta puede llamarnos desde la capital al 809-531-1701, 809-531-5508 y desde el interior sin cargo por su celular sin ningún tipo de cargo al 1-809-200-3141, 1-809-200-5508 y trataremos de responder su pregunta, aunque tengo otra pregunta, doctor. El uso de hipoglucemiantes orales durante el embarazo, de pastillas, ¿está aprobado por la FDA o por la EMEA? Bien, todo tiene un depende. Primero, los tipos sulfonilureas, o sea, como la glibenclamida, no están aprobadas ni en el caso de nosotros del grupo de trabajo de diabetes y embarazo de Latinoamérica, no las recomendamos. Okay. Hay un grupo de obstetras en Estados Unidos liderado por un doctor apellido Langer que dice que sí, que se pueden utilizar, pero los datos que se han visto es que en el cordón umbilical aparece cierta cantidad y entonces no sabemos las causas, las complicaciones que puedan tener para el bebé, junto con sulfonilurea. Ahora, metformina. Metformina, la famosa metformina que tiene más de 60 años en el mercado. Y que siguen apareciendo usos nuevos. Bondades de la metformina. Tenemos que hablar de eso exclusivamente. Algún día vamos a tener que hablar de las bondades de la metformina. Hasta reduce el infarto, el cáncer de pulmón. También. Sí. Bien, metformina no está aprobada por ninguna de las instituciones regulatorias, ni la FDA ni la EMEA. Okay. Pero hay estudios que indican que ni es teratogénico, o sea, no le hace daño al bebé, ni el daño a la madre. ¿En qué momentos nosotros lo utilizamos? Bien, sí se sabe con la metformina que en el caso de mujeres con síndrome de ovario poliquístico, exactamente, que debo hacer, la metformina no es el tratamiento de elección para síndrome de ovario poliquístico, sino el citrato de clomifeno, pero se ha visto que un porcentaje, alrededor de un 25% de estas mujeres, hacen como una resistencia a la acción del citrato de clomifeno y se ha visto que cuando se adiciona metformina esto mejora mucho más y se pueden embarazar, o sea, ha permitido que se embaracen. Ahora, ¿cuál es la característica de estas mujeres? Bueno, primero, generalmente son abortadoras habituales y segundo, están en sobrepeso u obeso y no son diabéticas, pero al estar en sobrepeso u obeso tienen más probabilidades de desarrollar diabetes gestacional. Okay. Entonces, esas mujeres que usando metformina con síndrome de ovario poliquístico se embarazaron, en estudios se vio primero que disminuía la tasa de aborto en el primer trimestre. O sea, bastante beneficiosa. Claro. Y segundo, que disminuía la probabilidad de que desarrollara diabetes gestacional. Okay. Entonces, ¿a quién yo le puedo dejar? Bueno, yo puedo tener una mujer de recién diagnóstico de diabetes que inició con metformina, el tratamiento de la diabetes, que está controlada y que cuando yo le hago la historia clínica veo que tiene
3 abortos, no tiene producto, no tiene bebé y está embarazada ahora mismo, y ya yo conozco estos beneficios, obviamente, ¿qué voy a hacer? Se la voy a dejar. Claro. Se la voy a dejar por lo menos hasta la semana 20 a 24, porque ya yo sé que me va a disminuir las probabilidades de un aborto en el primer trimestre. O sea, le estoy dando una probabilidad más de que pudiera conservar ese embarazo. O sea, que es bastante beneficiosa entonces en ese sentido utilizar. Y posteriormente, después de la 24ª semana, le seguiría con insulina a esa diabética embarazada. Se seguiría con insulina, correctamente. El final del embarazo en esta paciente, ¿qué complicaciones podríamos tener con una paciente embarazada y que se le haya hecho el diagnóstico durante el embarazo de diabetes? Fíjate, las complicaciones son, si no se controla adecuadamente, el producto va a crecer, va a ser macrosómico, que es lo que hablábamos ahorita, o un bebé que pesa más de 8 libras. Para el bebé puede haber lo que se llama distocia del hombro, puede haber traumatismo durante el desembarazo, aumenta el índice de cesárea. Fíjate que, bueno, aquí el índice de cesárea está bastante alto, y no necesariamente sería por eso. Y lamentablemente en nuestro país, diabetes es sinónimo de cesárea, cosa que es un error. Si no hay ninguna complicación obstétrica ni indicación obstétrica, la paciente pudiera desembarazarse por parto vaginal, pero sabemos cómo está el índice de cesárea en este momento y no vamos a entrar en esa discusión ahora. Bien, doctor, hablamos de lo que es diabetes gestacional, pero hay otro tipo de diabetes pregestacional. ¿Qué es eso? La pregestacional es esta mujer que ya es diabética tipo 1 o tipo 2 y se embaraza. Ya al momento de embarazarse ahí le pudiéramos agregar ese nuevo título de pregestacional para saber que era diabética antes del embarazo y que debió de haber tenido un seguimiento para llegar al momento de la fecundación en óptimos valores metabólicos para disminuir complicaciones como son las malformaciones congénitas sobre todo. O sea, una paciente que es diabética, antes de quedar embarazada, o sea, debe de ser todo planificado. ¿Qué debe de tomar en cuenta esa paciente para elegir embarazarse luego de que se le hace el diagnóstico que es diabética? Lógicamente, muchas pacientes, conozco pacientes que tienen 18, 20, 25 años, o sea, una edad completamente reproductiva, y tienen que planificar su embarazo. ¿Qué debe de tomar en cuenta para que ese embarazo esté en las óptimas condiciones? Bien, como bien dice, debe de programar su embarazo para que llegue al momento de embarazo con una hemoglobina glucosilada por debajo de 7%. Ok, menor de 7 la glucosilada. Eso es lo ideal. Si está entre 6 y 6.5, mucho mejor. Que no tenga retinopatía diabética, o sea, debe de hacérsele un fondo de ojo para evaluar la retinopatía. Si hay retinopatía, hay que dar tratamiento con láser para corregir y evitar que haya complicaciones posteriores, porque el embarazo empeora la retinopatía. Entonces pudiera haber algún tipo de sangrado, algún tipo de hemorragia, desprendimiento de retina y obviamente lo que no queremos, ceguera. Y es muy importante, por eso debe de programarlo. Si no se hizo su fondo de ojo antes de embarazarse, inmediatamente llegue al especialista, debe de indicársele un fondo de ojo para ver si hay o no hay retinopatía, porque mientras más pronto se trate la retinopatía, mejor va a ser el resultado para esa madre. En esa madre que usaba anteriormente pastillas, hipoglucemiantes orales, ahora mismo está embarazada, doctor, ¿qué vamos a hacer con ella? Si ella te va a decir que, oye doctor, yo tengo 20 años, tengo 10 años siendo diabética, usando pastillas, y ahora usted me quiere cambiar la insulina. Hay que cambiar la insulina, a menos que esté por ejemplo con metformina y una de las condiciones anteriores que hablamos, pero siempre se cambia a insulina. Usamos el monitoreo, calculamos la insulina por el peso y se decide el cambio de antidiabéticos orales, o lo mejor conocido como las pastillas, a insulina, las que sea más conveniente para el momento, como hablamos anteriormente. Siempre, como les dije, vamos a ir siempre por debajo. Si nos dio la dosis de 20 unidades de primera vez, ponemos un poco menos para ver cómo responde.
de acuerdo al automonitoreo que tiene que hacerse esa mujer durante todo el embarazo, e ir ajustando. Generalmente los ajustes nosotros lo hacemos semanal en las primeras 2 semanas hasta lograr el control, y después ya se van viendo quincenalmente. La mujer embarazada nosotros le damos un seguimiento quincenal si no hay una condición que amerite verla desde antes. Hasta la semana 30, a partir de ahí semanal. Nosotros estamos conversando con el doctor José Rodríguez de Pradel. Aún usted tiene tiempo. Los médicos aquí en cabina han informado que la diabetes es una enfermedad donde los niveles de glucosa o azúcar en la sangre están muy altos, y un nivel alto en glucosa no es bueno para su bebé. Si usted quiere llamar, puede hacer contacto con nosotros a través del 809-531-1701, 809-531-5508. También desde el interior sin cargos al 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Agradecer a las personas que están en las redes sociales. Estamos en vivo, transmitiendo por las redes. Y el doctor Luis Fernando Blois le manda saludos a ambos. También Elizabeth Salas, María Morillo y Manuel Javier. Tenemos que irnos a una última pausa comercial y ya regresamos.